Estimados, un cordial saludo de parte del Grupo de Estudios Tributarios de la UPC. En esta oportunidad vamos a entrevistar al doctor David Santa Cruz, quien es asociado principal del área tributaria del Estudio Hernández y Cía, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cursó estudios de maestría en tributación y política fiscal por la Universidad de Lima y ha sido profesor adjunto de Derecho Tributario y Legislación Tributaria en la Universidad Católica. Asimismo, ha sido reconocido por Best Lawyers como uno de los mejores abogados tributaristas del Perú en el año 2024 y en el año 2025. Doctor, mucho gusto tenerlo el día de hoy con nosotros y muchas gracias por concedernos esta entrevista. Antes de iniciar, nos gustaría hacerles alguna pregunta para romper el hielo. Para iniciar con la entrevista, ¿qué fue lo que lo motivó a dedicarse al estudio del derecho tributario? Quizá podría comentarnos sobre sus primeros años en la facultad o sus primeras prácticas profesionales. Claro, antes que nada, gracias por la oportunidad y por el esfuerzo que están haciendo en esta publicación. Creo que es loable. A ver, de mi experiencia en la universidad, creo que para empezar, diría que yo llego al derecho como tal, sin pensarlo mucho, ingresé al programa de ciencias, ingeniería, luego pasé al programa de letras, pero terminando letras fue que encuentro el derecho como una materia que me gustó, ¿no? Donde empiezo a tener más dedicación en los estudios y ya cuando empiezo a practicar, tengo la oportunidad de practicar en derecho tributario. Y bueno, ya llevo casi 20 años desde ese momento hasta ahora y nada, creo que es un área desafiante, es compleja, ¿no? Demanda ciertos esfuerzos de todo tipo, ¿no? En temas de litigios, como vamos a hablar esta vez, en temas de creatividad, en temas de interpretación normativa. Y bueno, también tuve la oportunidad, siendo estudiante, de formar parte de una asociación de alumnos, de una asociación que también se orientaba al derecho tributario. Y creo que fue algo que, como un booster, algo que impulsó bastante mi dedicación a la tributación, así que los felicito porque entiendo que también están viviendo por algo parecido. Y nada, gracias nuevamente por este espacio, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. Sin duda nos motivan bastante a generar este tipo de contenido. Y bueno, para adentrarnos un poco en el fondo de la entrevista, bueno, hemos podido observar un poco sobre sus estudios, en donde usted ha sido bastante reflexivo sobre el sistema tributario peruano, ¿no? Indicando que este atraviesa una etapa alta de conflictividad. Entonces, desde su experiencia, ¿a qué atribuye principalmente esta falta de confianza, ¿no? ¿Considera que se trata de un problema cultural, institucional o normativo? Sí, de hecho, lo que hemos atestiguado, y esto es data, es información pública, es un incremento exponencial de la conflictividad en las últimas décadas, ¿no? Hoy más que nunca tenemos miles de expedientes tributarios pendientes de ser resueltos en etapa administrativa y judicial y por deudas que vienen siendo cada vez mayores, ¿no? El problema central es la falta de predictibilidad. Nuestro sistema, lamentablemente, lo que hace es sistemáticamente alienta la impredictibilidad, lo que debiera ser todo lo contrario, ¿no? Es alentar la Por seguridad supuesto. jurídica, establecer mecanismos que permitan a un contribuyente, a un inversionista, saber cómo se van a aplicar las normas. Creo que lamentablemente vivimos en una situación, y lo podemos advertir todos los que ejercemos, en la que no hay seguridad alguna de que una posición interpretativa se va a mantener en el tiempo. Puedes tener un precedente vinculante en instancia judicial, en la máxima instancia, que señala una posición favorable a tu tesis, pero la administración puede acotarte, no aplicando ese precedente, y por más que creas que si llegas al Poder Judicial vas a poder voltear esa acotación, puede cambiarse el precedente o inaplicarse el precedente. Entonces, en verdad, es como una selva. O sea, no tenemos, lamentablemente, elementos en nuestro sistema que nos permitan dar predictibilidad y plasmar una seguridad jurídica que es tan necesaria y es algo natural a cualquier sistema que quiere ser un sistema seguro, atraer inversiones, dar cierta claridad en la aplicación del derecho. Entonces creo que estamos en una situación, quisiera yo que ya sea un punto de inflexión, que esto no empeore, ¿no? Sino que nos haga ver a todos los actores la necesidad de un cambio de 180 grados. Y hay muchos aspectos y muchas aristas que generan esto, como tú mencionabas, si esto es un problema cultural, institucional o normativo. Creo que de los tres tipos. Cultural porque
mucho tiene que ver cuál es la perspectiva que tenemos frente al conflicto. Y ahí, pensando un poco en la administración pública, lamentablemente hay un sesgo a los contribuyentes que impugnan, que inician los conflictos. El sesgo es que lo hacen únicamente con la intención de dilatar el pago de la deuda tributaria, asumiendo que esa deuda es cierta, está bien liquidada. Lo cierto, creo yo, es que buena parte, por no decir la mayoría de los expedientes de impugnación que se inician, eh, tienen motivación jurídica, tienen, ¿no?, razones de derecho por las cuales uno no está de acuerdo con una determinación de una deuda tributaria o con la aplicación de una sanción. Y el contribuyente ejerce su derecho legítimo y constitucional de impugnar esas actuaciones, teniendo el derecho a que se pronuncien las instancias en los plazos establecidos, ¿no? Entonces, hay un sesgo. Yo creo que sí, lo hemos advertido en declaraciones de los ministros, de los varios ministros de Economía en los últimos meses o años, de que la intención es simplemente diferir el pago de la deuda. Hay que cambiar ese chip cultural de cómo afrontamos la conflictividad. Es un problema serio y un problema que creo yo el mismo sistema lamentablemente genera, ¿no? Un tema institucional también, porque mucho parte de la gestión de la administración tributaria. Los conflictos nacen en la fiscalización principal, ¿no? Entonces, al fiscalizar al contribuyente, se generan estas situaciones de incertidumbre. Oye, hay un criterio emitido por la SUNAT, pero hay un precedente vinculante que es totalmente contrario. La SUNAT va a aplicar su criterio, no va a observar el precedente vinculante, me va a obligar a iniciar un procedimiento administrativo y luego judicial para, recién en la última instancia, tener un pronunciamiento favorable, ¿no? Un tema normativo también por la propia naturaleza de las normas tributarias, ¿no? Porque hay complejidad cada año, las normas son más complejas cada año, también las operaciones de los contribuyentes son más sofisticadas. Hace 30 años no se hablaba tanto de financieros derivados, no se hablaba de métodos para valorizar operaciones entre vinculados, las normas de precio de transferencia, ¿no?, que se han vuelto también un nicho muy importante actualmente y un foco en la administración tributaria, pero que tienen una complejidad inherente. Y en general, o sea, las normas siguen creciendo, siguen complejizándose y eso hace que sea un desafío establecer mecanismos para que nuestro sistema tributario sea más predecible, ¿no? Claro, es muy importante lo que nos comenta, doctor, y de hecho creo que resume bastante el entorno de la entrevista. Eh, Teniendo esa introducción, pasamos a las preguntas de fondo. Bueno, la primera pregunta de este segundo bloque es, en nuestro país, la duración de los procesos tributarios es bastante extensa. Esto es un aspecto que suele pasar desapercibido en el debate público en general. En ese sentido, quizá podría explicarnos cómo se configura esta dilación procesal y cuáles son, a su juicio, las principales causas. Claro que sí, capaz podemos graficarlo mejor de esta manera. A ver, les explico un poco lo que sucede en el procedimiento tributario y cuáles son los plazos promedio que se están dando al día de hoy. Todo empieza con una fiscalización que lamentablemente empieza casi al culminar el plazo prescriptorio, ¿no? La administración puede fiscalizarme desde el día siguiente que presento mi declaración jurada, pero lamentablemente algo que es sintomático y viene desde muchos años es que la fiscalización inicia prácticamente 5 años después de nacido el tributo. Entonces ya estamos empezando tarde. Empezamos con una fiscalización casi luego de 5 años que puede durar entre 1 y 2 años, producto de la cual se emiten los valores, ¿no? Resoluciones de determinación, resoluciones de multa. Esos valores, en el plazo de 20 días hábiles, son impugnados y se inicia un procedimiento contencioso administrativo, primero ante la SUNAT, pensemos en la administración principal, y luego ante el Tribunal Fiscal. La SUNAT tiene 9 meses para pronunciarse. En promedio se está tomando los 9 meses o un poco menos, se está cumpliendo el plazo máximo legal. El Tribunal Fiscal tiene 12 meses para pronunciarse, pero le toma entre año y medio en la práctica y 2 años y medio emitir su resolución, con la que concluye la etapa administrativa. Evidentemente podría suceder, y está pasando mucho, que algunas nulidades generan que el expediente deba volver a la etapa de fiscalización o entre una fiscal que deba volver a la etapa de reclamación. Eso va a implicar que haya incluso un tiempo mayor
al que está aquí señalado. Pero partamos de un caso que no tiene estos retrocesos. Contra este pronunciamiento del Tribunal Fiscal, tanto el contribuyente como la propia administración, en casos teóricamente excepcionales, pero que vamos a ver qué está pasando de forma sistemática y general, puede iniciar una demanda contenciosa administrativa, ¿no? Una acción contenciosa administrativa ante el Poder Judicial que inicia en un juzgado especializado en la materia, ¿no? Esas demandas van a tomar en primera instancia ante el juzgado, dependiendo del juzgado que vea el expediente, la carga procesal, de la complejidad del caso, entre año y medio hasta 4 o 5 años. Habrá una sentencia de primera instancia que podrá ser materia de apelación, ¿no?, ante la sala superior. Y estamos hablando, en esta etapa sí se ha evidenciado más celeridad, más o menos entre 8 meses, un año, es lo que está tomando la resolución en esta etapa. Y finalmente no es una instancia más, pero entre la sentencia de segunda instancia puede plantearse un recurso de casación, ¿no? Y la quinta sala de la Corte Suprema sí se está tomando algo de 3 años en pronunciarse en promedio sobre aquellas causas, ¿no? Entonces, como podemos ver, si sumamos todos los periodos de tiempo, en líneas generales podemos decir que si bien el procedimiento y el proceso tributario pueden tomar algo de 10, 11 años, lo cierto es que estamos hablando de un tributo que nació incluso 5 años antes de iniciar la etapa del litigio. Es decir, entre 14 y 15 años después de nacido el tributo, vamos a tener un pronunciamiento definitivo sobre la aplicación de determinada norma tributaria. Y durante esos 14, 15 años pueden pasar muchas cosas. O sea, muy aparte de ese tributo y periodo que ha sido fiscalizado, normalmente mientras no hay una posición clara, pueden iniciarse más fiscalizaciones a los ejercicios inmediatos siguientes con la misma acotación. Imagínense eso, ¿no? O sea, se va haciendo una bola de nieve y mientras no hay una determinación de la cuestión controvertida, podemos tener 3, 4, 5 ejercicios y acotaciones que pueden terminar siendo a foja cero si es que finalmente el caso es ganado por el contribuyente. Y esto genera ineficiencias para ambas partes, ¿no? Si se confirma, evidentemente no. En ese caso, lo que ha pasado sí es una dilación que ha generado situaciones de ineficiencias para ambos que vamos a comentar seguramente seguidamente. Bueno, como veíamos, hay una dilación importante en la tramitación de los litigios tributarios, ¿no? Tenemos litigios que duran entre 10 o 11 años en promedio el día de hoy. Y ya yendo un poco a la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las causas que originan esta dilación? Indudablemente la principal causa es una sobrecarga procedimental, ¿no? Tanto en el Tribunal Fiscal como en la Administración, como en el Poder Judicial, se están viendo innumerables expedientes que superan la capacidad técnica de atender esos expedientes, ¿no? ¿Cuál ha sido la medida dispuesta por el Estado? De hecho, en este año, a inicios de año, se aprobó la conformación de 7 nuevos juzgados y una sala más. Teníamos 5 juzgados hasta el año pasado, hasta inicios de año, 5 juzgados tributarios y 2 salas superiores que, digamos, se pronunciaban sobre las demandas, ¿no? Ahora tenemos 7 juzgados más, o sea, 12 juzgados en primera instancia y una sala superior más, ya no 2, sino 3 salas superiores. Eso ha sido un poco la medida, obviamente, reactiva, ¿no? O sea, no es algo preventivo, no estamos tratando de atacar el problema en su dimensión con casos que ya existen, ¿no? Y claro, esta demora, de alguna manera, hasta cierto punto era tolerada por el sistema, o sea, no había un problema si se demoraban los expedientes, más bien había un efecto pernicioso. Si el expediente duraba más tiempo, se venían incrementando los intereses moratorios de la deuda que terminaban siendo sobrecargados y imputados al contribuyente, ¿no? Entonces, si bien originalmente la jurisprudencia se ocupó de señalar que, oye, no puedes cobrar intereses moratorios cuando la demora es imputable a la administración o al juez o a la sala, ¿no? Eso debe haber una suspensión de esos intereses. Lo cierto es que hoy tenemos ya
una norma positiva, el artículo 33 del Código Tributario, que permite suspender el cómputo de intereses una vez superados los plazos máximos legales para que se pronuncien los órganos. Tenemos plazos máximos legales para la etapa administrativa, no tenemos plazos máximos legales para la etapa judicial. Entonces tenemos esa incoherencia tal vez que aplicamos una suspensión en la etapa administrativa, pero no tenemos la misma suspensión para la etapa judicial, por más que hay una vocación en la jurisprudencia para que también aplique tal suspensión, ¿no? Entonces la causa principal es este sobredimensionamiento de procesos. Entonces yo creo que hay una causa detrás, que es la no predictibilidad del sistema que genera los conflictos. Muy importante, doctor. Sobre todo usted nos comenta esto del último cambio sobre el cómputo de los plazos, lo cual llega a ser positivo, pero como comenta, no ataca la raíz del problema. Doctor, en algunas de sus investigaciones ha mencionado que la SUNAT hace un uso indiscriminado de su facultad para demandar resoluciones del Tribunal Fiscal. ¿Podría usted explicarnos en qué consiste esta facultad, cómo es que ha evolucionado en la práctica y qué consecuencias genera en la relación entre la administración tributaria y los contribuyentes? Claro que sí. En nuestro sistema tributario, quien tiene legitimidad para obrar y para demandar un pronunciamiento del Tribunal Fiscal es únicamente el contribuyente, ante una posición desfavorable en la etapa administrativa. Pero el Código Tributario establece por excepción, y ahí viene el tema, una supuesta excepcionalidad para que la administración pública pueda también demandar pronunciamientos del Tribunal Fiscal que no le son convenientes, que dejaron sin efecto su actuación. Ganó el contribuyente en etapa administrativa y la administración tributaria puede demandar ese pronunciamiento y iniciar una demanda judicial. No porque tenga legitimidad para obrar propiamente, sino porque hay un supuesto de nulidad en la sentencia. Nulidad según una remisión a la Ley de Procedimiento Administrativo General, porque pues hay una vulneración de la Constitución, las leyes. Pero esa ventana, digamos, que se le ha dado a la administración pública es lamentablemente usada de forma muy abierta, muy amplia. Y lo que termina sucediendo es que en las demandas que inicia la administración pública o tributaria contra las resoluciones de sentencia que no le son convenientes, hay pronunciamientos de fondo que no deberían haber. Si hay nulidades, lo propio sería que el caso baje nuevamente al Tribunal Fiscal para que se pronuncie nuevamente, subsanando determinada nulidad advertida por la administración. Pero lamentablemente lo que estamos notando es que hay un uso sistemático y generalizado de estas demandas, no solo por parte de la SUNAT, en casos que pierde la SUNAT ante el Tribunal Fiscal, sino también por otras administraciones tributarias, como son organismos reguladores, incluso municipalidades, que están interponiendo muchas demandas judiciales contra pronunciamientos del Tribunal Fiscal, ¿no? Esto lamentablemente lo que genera es, muy aparte de incrementar la conflictividad ya por acciones del propio Estado contra el Estado, ¿no? Porque estamos hablando de la administración contra su superior jerárquico, que es muy atípico, ¿no? Lamentablemente genera desconfianza, ¿no? Porque si el contribuyente ya obtiene un pronunciamiento favorable en la etapa administrativa, lo propio sería que la discusión quede ahí, ¿no? Que no haya mucha apertura para que estos pronunciamientos sean revisados en la instancia judicial, salvo cuestiones muy excepcionales, ¿no? Y lamentablemente también debilita el Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal es el órgano técnico que se pronuncia en materia tributaria para resolver disputas a nivel nacional. Si finalmente lo que diga el Tribunal Fiscal no va a ser vinculante, no va a tener efectividad, porque la propia administración tributaria va a poder demandar esos pronunciamientos, ¿por qué estamos obligando al contribuyente a seguir el camino de la vía administrativa? Si va a ganar y va a ser fácilmente cuestionado ese pronunciamiento en la etapa judicial. No hace mucho sentido. Estamos debilitando también la posición del Tribunal Fiscal. De hecho, en otros países el litigio tributario concluye en la etapa administrativa. Solo tienen lo que sería el Tribunal Fiscal y por ser una materia muy técnica es el órgano definitivo de las controversias tributarias y solo por excepciones muy puntuales puedes judicializar esas controversias. Entonces creo que buena parte, y la data también lo acredita, haciendo un análisis de las casaciones emitidas en los últimos años, los casos que llegan a casación, el 50% de ellos son demandas iniciadas por la administración tributaria. Muy importante. Y bueno, a propósito de esta pregunta, ¿considera que usted que debería limitarse esta potestad mediante una reforma legal? ¿En qué términos considera que podría regularse esto sin debilitar la función fiscalizadora que tiene el Estado?
Sí, mucho se ha hablado de, claro, la norma que tenemos actualmente que permite esa apertura, que si bien dice que no tiene legitimidad para obrar la administración, termina en la práctica solicitando pronunciamientos de plena jurisdicción sobre el fondo de la controversia. Una posible salida sería establecer explícitamente que en estos casos de demandas iniciadas por la administración se evite un pronunciamiento sobre el tema de fondo y el caso deba volver al tribunal fiscal, para que precisamente no haya una vocación de que lo que no está de acuerdo en la administración sea revisado en fondo por el juez o por los jueces, ¿no? Otra posibilidad es que esta facultad excepcional solo esté restringida a casos muy puntuales. Por ejemplo, si el pronunciamiento del tribunal fiscal va contra un precedente judicial o es contrario a una línea jurisprudencial del propio tribunal fiscal y eso puede demostrarse de forma clara, en esos casos obviamente tendríamos un fallo muy curioso, ¿no? Entonces, si no están alineados con otros pronunciamientos, allí sí que se le habilita a la administración a poder demandar estos pronunciamientos, ¿no? Hay muchas fórmulas, hay desde la posición que no debería esta facultad normarse, debería ser algo prohibido, a otras que pueden dar cierta flexibilidad, pero como digo, el problema es que lamentablemente bajo la norma actual es muy ambigua la forma como está normado y hay un aprovechamiento pues sistemático de la administración, ¿no? Claro, muy importante, es una suerte de cajón desastre. Y hay un tema también importante adicional, que es cuál es la consecuencia para el contribuyente. Pensemos, pasé un procedimiento administrativo en el cual obtuve un pronunciamiento favorable del tribunal fiscal, que deja sin efecto las acotaciones, las multas, la deuda desaparece. La administración impugna ese pronunciamiento no favorable a ella y supongamos que en casación voltea el pronunciamiento y la deuda resucita, ¿no? Vuelve a aparecer después de varios años. Lo curioso es que le aplica intereses moratorios al contribuyente desde el nacimiento del tributo. Y esto lamentablemente no está normado. Y el tribunal fiscal no ha advertido que es totalmente arbitrario, desproporcionado aplicar intereses moratorios por 15 años, como hemos visto lo que demora estos expedientes, estas dilaciones. Y más aún cuando ganaste contribuyente en la etapa administrativa y tenías una expectativa de que estabas actuando conforme a derecho. El propio Estado te lo dijo en voz del tribunal fiscal. Ese también es un elemento que debería ser normado con urgencia para evitar situaciones de desproporción razonables para el contribuyente. Muy importante, la verdad, sobre todo por la desproporción que nos menciona. Bien, en distintos espacios se ha discutido la dificultad que existe en el Perú para consolidar justamente precedentes vinculantes o criterios uniformes en materia tributaria. Desde su punto de vista, ¿por qué cree que persiste esta falta de coherencia jurisprudencial y cómo repercute en la predictibilidad del sistema? Sí, los precedentes como tal fluyen, como ustedes saben, estudiantes de Derecho, ¿no?, de otro sistema, el sistema anglosajón, el Common Law, ¿no? El Common Law, el derecho se construye en base a los precedentes. En cambio, otros sistemas como el romano germánico, que hemos heredado en el Perú, es más positivista, ¿no? El derecho se construye en normas. Finalmente, los estados han adaptado sistemas mixtos, ¿no? Tienes como base el sistema romano germánico, jerarquía de normas, constitución, ley, reglamento, pero también te asistes los precedentes vinculantes como un mecanismo para uniformizar la interpretación y la aplicación del derecho. Deberían funcionar, deberían ser útiles y serían el mecanismo ideal justamente para evitar posiciones dispersas, esta impredecibilidad del sistema, ¿no? Lamentablemente no se está siendo aplicado en nuestro país, primeramente porque la administración tributaria y el tribunal fiscal también consideran por interpretación de las normas que la jurisprudencia del Poder Judicial no le es obligatoria, porque las normas que refieren al uso de la jurisprudencia de los precedentes vinculantes judiciales señalan que los jueces y las salas deben aplicar esos precedentes al momento de interpretar las normas del caso, ¿no? Entonces hay una evidente posición pues contraria y que genera más conflictividad. Sabemos que finalmente el contribuyente tiene la puerta de la demanda contencioso administrativa. Tienes que entonces, si no vas a aplicar ese precedente, lo estás obligando
a que pierdan la etapa administrativa con el horizonte de tener necesariamente que iniciar una demanda judicial para obtener tutela efectiva con el precedente que no quiere aplicar la administración. Entonces, sin duda esto genera una conflictividad que sería innecesaria. No creo que sea necesario modificar las normas para que el alcance de las sentencias del Poder Judicial en precedentes vinculantes también sean obligatorias para la administración pública, pero lamentablemente por la postura interpretativa que ha tenido el Tribunal Fiscal, parece que es necesario que lo diga una ley. Ya han habido sentencias que dictaminaban que esos precedentes tienen que ser aplicados por la administración pública, incluso por la administración tributaria, no solo el Tribunal Fiscal, pero lamentablemente hay una resistencia a esto. ¿Y por qué esa resistencia? Porque claramente el Poder Judicial puede enmendarle la plana al Tribunal Fiscal, a la SUNAT, ¿no? Entonces hay ese juego pues, de posiciones, de egos incluso, que no permiten que fluya y que se busquen argumentos para no aplicar los precedentes. También es cierto que pueden haber precedentes que sean cuestionables, ¿no? Sin duda, ¿no? O sea, todos nos podemos equivocar. Ha habido también precedentes de la Sala Suprema que son muy cuestionables, que van en contra de otros pronunciamientos del Tribunal Constitucional, por ejemplo, ¿no? Entonces esos pueden ser también motivos por los cuales incluso los jueces y las salas judiciales no necesariamente apliquen los precedentes vinculantes de la Sala Suprema, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de los precedentes? Un poco para tocar un poco piso. Se están emitiendo precedentes. De hecho, el Tribunal Fiscal a nivel administrativo puede emitir jurisprudencia de observancia obligatoria, lo ha hecho en un tiempo. Creo que con lo actual, con la situación tan conflictiva y tantos precedentes y dispersos, es necesario que el Tribunal Fiscal tome un protagonismo mayor, sea más proactivo para emitir pronunciamientos con criterios vinculantes en etapa administrativa, porque esos pronunciamientos van a también vincular a la SUNAT, a la administración tributaria. Entonces van a ser mecanismos útiles para evitar conflictividad. Y la quinta Sala Suprema, que es la última instancia, no instancia, pero la que resuelve las casaciones en materia tributaria, hasta el año pasado emitió casaciones con carácter de precedente vinculante, pero este año no ha emitido ninguna, curiosamente, ¿no? Entonces parece que la Corte Suprema actualmente no está viendo los precedentes vinculantes o no los está utilizando como un mecanismo para unificar el derecho. Creo que es una oportunidad que estamos perdiendo para justamente tratar dentro de todo el sistema pues, enfermo que tenemos, lamentablemente, de tener algunos hitos, algunos faros que nos permitan cierta predictibilidad. Tal y como comenta doctor, en los últimos años en fiscalizaciones, sobre todo de fehacencia, la SUNAT hace sendos reparos y finalmente no termina siendo satisfecha, ¿no? Es bastante exigente. Bien, ahora desde su experiencia y bueno, revisando también experiencia comparada, se muestra que una gestión tributaria moderna combina la fiscalización con espacios de diálogo preventivo. ¿Qué tipo de reformas o cambios institucionales considera prioritarios para que el sistema peruano incorpore una cultura de negociación y prevención de controversias? Sí, cuando hablamos un poco de espacios o un cambio cultural, ¿no? en la gestión del tema tributario, de hecho la administración tributaria, la SUNAT, desde el año 2023 ha venido promoviendo mucho el programa de cumplimiento colaborativo, ¿no? Que lo que busca justamente, primero centrado en grandes contribuyentes, es establecer una relación de confianza con ellos, y dentro de uno de los pilares de este cumplimiento colaborativo está justamente tratar de generar menos conflictividad, ¿no? Como también otros mecanismos, ¿no? Lamentablemente, por declaraciones de los propios funcionarios de la SUNAT, esto es algo que todavía está pues, en veremos. Hay una primera reunión hace unas semanas con algunas grandes empresas, pero todavía eso implica un trabajo a fondo, un cambio de cultura, de chip en la gestión pública que todavía no tienen todos los fiscalizadores y los funcionarios de la SUNAT. Va a tomar un tiempo, ¿no? Pero tenemos igual muchos mecanismos que estamos desaprovechando, ¿no? Que nuestro ordenamiento ya establece como mecanismos que pueden permitirnos que no haya tanta conflictividad, ¿no? Por ejemplo, en materia de precio de transferencia, hace más de 20 años tenemos normada la posibilidad de celebrar un acuerdo anticipado de precios. ¿Qué quiere decir eso? Un contribuyente le pide a la administración tributaria: mira, tengo esta operación, ¿no? Con mi vinculada, creo que ese es el método de precio de transferencia y este es mi valor de mercado, ¿estás de acuerdo?
SUNAT, sí estoy de acuerdo, ese pronunciamiento va a ser vinculante para la SUNAT y voy a tener la seguridad de poder tener esa operación en 2 o 3 años y que no pueda ser luego desconocido ese valor aplicado a una operación por la SUNAT más adelante, ¿no? Es un mecanismo claramente hecho para evitar que surjan conflictos en materia de precios de transferencia, pero después de 20 años de normado, al día de hoy no tenemos ni siquiera un acuerdo a un APA firmado. Es lamentable, ¿no? Ha habido iniciativas, pero lamentablemente esos expedientes han quedado ahí en suspenso, ¿no? Más bien el año pasado, este año se normó la posibilidad de celebración de acuerdos bilaterales. No, disculpa, eso está normado hace un buen tiempo. Lo que se ha normado es que los acuerdos bilaterales anticipados de precio de transferencia puedan tener efectos para distintos ejercicios, incluso hacia atrás, ¿no? Era curioso, ¿no? El Estado nos quiere mostrar que está apostando por la celebración de acuerdos bilaterales cuando ni siquiera hemos logrado obtener un acuerdo anticipado interno por un contribuyente que lo haya solicitado. Entonces, creo que estamos, por un lado, el Estado se muestra aparentemente proclive a generar esos espacios, pero en la práctica no se están dando, ¿no? Igual tenemos el mecanismo de los MAPs o estos procesos para evitar conflictos en el marco de convenios para evitar la doble imposición, ¿no? Que tampoco están siendo, ni siquiera tienen un procedimiento normado en el Perú. Sabemos frente a qué funcionarios se presentan, pero no tenemos un procedimiento que permita dar predictibilidad y seguridad de cómo funciona este mecanismo. Se está un poco viendo en el marco del cumplimiento colaborativo la posibilidad de tener este tipo de negociaciones, ¿no? Porque sabemos que la etapa de fiscalización es en la que se generan los conflictos, ¿no? Tradicionalmente existió en una época el concordato tributario. El concordato tributario era una suerte también de negociación, término que hay que tocarlo con pinza, ¿no? Negociación al concluir la fiscalización para ver los términos en los cuales concluye esta. Hubo un sesgo también de, oye, esa negociación puede prestarse pues a malas prácticas, ¿no? Entonces se derogó, ¿no? Y explícitamente el código señalaba que no es posible el concordato tributario y la negociación. Es más, hay disposiciones del código que establecen la prohibición de la connivencia entre el funcionario y el contribuyente, ¿no? Pero hoy por hoy, con un sistema tan impredecible, con criterios tan dispersos, yo creo que puede ser una buena oportunidad para que se evalúe la posibilidad de esos acuerdos conclusivos, así se les llama ahora, ¿no? Un acuerdo conclusivo, al concluir la fiscalización, que pueda sentarse la administración con el contribuyente y con un ente que participe, que tal vez pueda tener una composición de abogados de universidades, profesores, ¿no? Que puedan dar una posibilidad de concluir la fiscalización de forma amistosa, bajo una apreciación de los elementos de conflicto más imparcial y que evite ir a un procedimiento y un proceso judicial, ¿no? O también el arbitraje tributario, ¿no? Se está hablando mucho de la posibilidad de incorporar el arbitraje como una vía alternativa a la vía ordinaria, que es el procedimiento contencioso, SUNAT, tribunal fiscal y el proceso judicial, y que el arbitraje concluya de forma definitiva, de forma célere con estas controversias. Son elementos que están todavía analizándose. Lamentablemente yo creo que la SUNAT todavía no está presta a digerir que funcionen, pero con el mecanismo que tenemos a la fecha, yo creo, con la situación que tenemos a la fecha, creo que pueden ser mecanismos útiles, ¿no? Y por lo pronto, los informes de la SUNAT, o sea, la SUNAT emite informes en los que interpretan las normas tributarias. Hace pocos meses pude hacer una búsqueda y tenemos al menos 10 informes de SUNAT, de los que pude encontrar en un día, que están desfasados, que mantienen criterios que son vinculantes para la SUNAT, que no están en consonancia con la jurisprudencia. ¿Por qué no esos 10 criterios también la SUNAT los deja sin efecto? Para evitar conflictividad, para evitar transitar por procedimientos, acotaciones que saben que va a ser infructuosas, pero que obligan a iniciar un procedimiento para lograr esa tutela. Claro, como usted menciona, inclusive esto podría reducir el nivel de litigiosidad que tenemos actualmente. Bien,
En los últimos años también hemos observado un incremento alto de los amparos vinculados a controversias tributarias. ¿Considera que la vía constitucional resulta idónea para resolver este tipo de conflictos o cree que su uso excesivo refleja en realidad fallas profundas en las vías ordinarias del control tributario? Sí, el amparo es una vía excepcional, una vía que puede ser utilizada en materia tributaria si hay una afectación a derechos que están protegidos en la Constitución, ¿no? De hecho, la década pasada fue gracias a muchos procesos de amparo que se logró pronunciamientos favorables en materia de intereses moratorios y de suspensión de los intereses una vez excedidos los plazos máximos que tenían las entidades para pronunciarse. Hoy por hoy ese criterio ya está de alguna manera siendo aplicado incluso por el Poder Judicial, por una casación y por el propio Tribunal Fiscal, que ya le solicitan la suspensión de los intereses, incluso en periodos en los que no estuvo esto normado, y el tribunal admite la aplicación de ese criterio, ¿no? Entonces es pacífico que el amparo ya no sea la vía ordinaria o la vía necesaria o única para esas materias, y así lo está diciendo el TC hoy por hoy, ¿no? El amparo ya no puede ser una vía útil para temas de intereses moratorios, irte por el contencioso administrativo, proceso contencioso ante el Poder Judicial, ¿no? Ahora bien, todavía hay algunas materias en las cuales el Poder Judicial, por así decirlo, no ha dado su brazo a torcer ante criterios garantistas y criterios que ya ha compartido el TC. Por ejemplo, en materia de prescripción, tenemos un criterio muy conocido por los tributaristas, que es el criterio del caso Paramonga, ¿no? ¿Qué quiere decir este criterio? Es un caso muy similar, la misma moneda, diría yo, que el caso de intereses moratorios. Durante una demora excesiva al momento de pronunciarse sobre un expediente en etapa administrativa o judicial, es inviable que se mantenga suspendido el plazo de prescripción. La prescripción se entiende suspendida durante la tramitación de los procedimientos y procesos tributarios, pero si esos procesos duran 5, 10 años, 15 años, no hace sentido que la prescripción se quede suspensa, ¿no? Se estaría vulnerando y traicionando la prescripción si se admiten esas dilaciones excesivas de tiempo. Y el TC interpretó que una vez vencidos los plazos máximos, se levanta la suspensión y sigue dando su cómputo el plazo, y si la demora es excesiva, más de 4 años de exceso, la deuda puede tornarse prescrita, ¿no? Ese criterio todavía el Poder Judicial no lo está aplicando. De hecho, tiene una casación que es totalmente contraria a su aplicación y que decanta más en una posición muy positivista. Yo me pregunto, tal vez el amparo sigue siendo la vía necesaria para poder canalizar una interpretación viable y constitucional de la prescripción tributaria, puesto que el Poder Judicial no está siendo hoy por hoy una vía que me permita obtener esa tutela en materia de prescripción, ¿no? Pero en principio debe ser una vía excepcional, ¿no? Justamente para aquellas materias en las cuales todavía no hay un posible pronunciamiento favorable a los derechos de los contribuyentes. Por supuesto, doctor. Como usted menciona, es una vía excepcional y en casos como en el caso Paramonga es totalmente necesario. Bien, el Perú es actualmente uno de los países con mayor número de demandas ante el CIADI, lo que evidencia un escenario de tensión entre el Estado y los inversionistas. ¿Considera que esta recurrencia refleja problemas de fondo en la seguridad jurídica tributaria y regulatoria de nuestro país? Sin duda, ¿no? Esos arbitrajes internacionales de inversión, que son los que se llevan al CIADI, ¿no? Cuando bajo la cobertura de un tratado se puede denunciar una vulneración a las inversiones, están proliferando. Y eso, de hecho, Perú es el país más demandado ante el CIADI, ¿no? Y eso, lamentablemente, muy aparte de cuál puede ser la proyección del Perú hacia el mundo en su manejo monetario, ¿no? Que ahí sí estamos primeros. Es curioso que estemos primeros también como el país más demandado en materia de inversiones por aspectos tributarios también, ¿no? Eso habla que, si bien podemos tener un sistema tributario con tasas nominales competitivas, lo cierto es que no tenemos un sistema predecible. Y justamente esa impredecibilidad y pronunciamientos totalmente distintos y inseguridad de cómo se resuelve una materia genera estas controversias. Muy aparte de cómo sean resueltas, ¿no? Porque los arbitrajes tienen un componente técnico muy propio
Y más allá que el Estado no haya tenido una sentencia arbitral, un laudo arbitral contrario en los últimos años, el que prolifere da que hablar y da una imagen de que estamos teniendo un problema muy importante de seguridad jurídica, ¿no? Entonces, otro tema también, cuando alguien viene a invertir en el Perú, no solo le importa estabilizar el marco normativo y jurídico y los tributos que aplican a cierta fecha. Lo que también le importa es que sea un país donde hay seguridad jurídica. Eso no lo puede estabilizar, esa es la gestión de la práctica de la administración tributaria de la administración pública, ¿no? Y ese es un tema sensible. Entonces, es cierto que tampoco tenemos convenios de estabilidad tributaria en los últimos años, son poquísimos los que se han dado. Y es justamente porque lo que está marcando el péndulo de la decisión de esas inversiones parece más bien ser que no están viendo en Perú una plaza muy segura en materia tributaria, ¿no? Y nos juega sin duda en contra. Por supuesto, bastante preocupante en realidad, porque de cara al extranjero nos ven como un país que no goza de seguridad jurídica para invertir. Inclusive, cuando un contribuyente obtiene una sentencia favorable en materia tributaria, su ejecución puede enfrentar obstáculos que prolongan el conflicto. En ese sentido, ¿cuáles considera que son los principales problemas que aparecen en esta etapa y por qué se vuelven tan frecuentes? Sí, de hecho, muy aparte de las dilaciones, las demoras y estos problemas de seguridad jurídica, incluso la situación de obtener un pronunciamiento favorable, sea en la instancia administrativa o judicial, sobre una discusión tributaria, no es garantía de que el contribuyente pueda finalmente obtener una devolución o neutralizar una acotación o la inaplicación de una sanción. La etapa de ejecución de sentencias se ha vuelto una etapa muy sensible y con muchos desafíos, ¿no? Que no sucedía esto hace unos años, ¿no? Entonces se ha sofisticado mucho toda esta práctica de litigio tributario, y puede pasar que si no hay una buena estrategia procesal, procedimental para llevar adelante una discusión tributaria, por esa mala estrategia, una sentencia en la que se te declare que tienes derecho porque efectivamente está mal la acotación de la administración, termina siendo impracticable. Hay muchas situaciones, por ejemplo, un caso cuya liquidación no tiene un tributo omitido, y esa omisión o ese menor saldo se ve en otro ejercicio, ¿no? Tenemos que cuidar de que la resolución de los casos sea de forma secuencial. Muchas veces, lamentablemente por el orden, las demoras que hay dependiendo de los entes del caso, puede suceder que un expediente posterior se resuelva antes que un expediente de un tributo previo, ¿no? Lo que genera esas situaciones inconsistentes, ¿no? De que finalmente gane un caso, pero su efecto estaba en otro ejercicio y ese ejercicio concluyó antes. Entonces ahí había un tema de estrategia procesal o procedimental que afinar, ¿no? Y había que ver en horizonte todos los temas conflictivos del contribuyente, ¿no? Y luego los jueces también no son muy proactivos al momento de ejecutar las sentencias, de nada más por instruir que se cumpla lo que está en los pronunciamientos, sea de la Corte Suprema, de la Corte Superior, y no complejizar más la discusión de la ejecución de las sentencias cuando pueden tener una complejidad propia, ¿no? Se ha dado mucho, es un tema muy complejo. De hecho, muchos despachos de abogados tributaristas se están especializando en litigios tributarios, dada la complejidad no solo del tema sustancial procesal, sino de la operatividad misma de los procesos y su ejecución, ¿no? Entonces sí, es un frente totalmente nuevo que implica muchos desafíos, y sobre todo que los contribuyentes sepan que dentro de este caos del sistema necesitas tener clara tu estrategia desde un primer momento para que tu pretensión pueda terminar siendo potable, sea ejecutable. Si no, si tienes un mal asesoramiento y una mala estrategia, capaz de tener un talón de Aquiles desde la demanda y una mala formulación de las pretensiones, va a ser impracticable un derecho que pueda ser declarado más adelante. Por supuesto, doctor. Y bueno, pasando un poco más a temas de actualidad, hemos visto en los últimos meses que se han producido cambios constantes en la jefatura, por ejemplo, de la SUNAT, lo que evidencia una clara inestabilidad institucional dentro de la propia administración tributaria. ¿Considera que esta falta de continuidad en la gestión afecta la predictibilidad de las políticas fiscales
y profundiza la desconfianza entre el Estado y los contribuyentes. Claro que sí. Muy aparte de la presión política que ya tiene la SUNAT por tener que recaudar, ¿no?, de forma célere, ¿no?, sin duda el cambio de líderes y de superintendente constante en la SUNAT es un tema lamentable, ¿no? En los últimos 2 años hemos tenido 6 jefes en la SUNAT, imagínense, ¿no? Cuando el promedio era que en 4 años, 5 años, hace unas décadas, ¿no?, era un ente técnico, no un ente político. Y lamentablemente esos cambios que declaran justamente los ministros por un tema de confianza implican cambios no solo del superintendente, sino de todo su equipo, ¿no? Si bien hay algunos de ellos que se mantienen en la SUNAT como línea de carrera, ¿no? Pero claro, lo que estamos viendo es que la SUNAT es el ente prioritario en el que se originan los conflictos y quien puede tomar un protagonismo para tratar de ayudarnos en esa situación de falta de predictibilidad, de buscar pues consensos con los contribuyentes formales y mecanismos eficientes para evitar los conflictos. Si no tenemos mínimamente una cabeza que se mantenga durante un tiempo suficiente para poder hacer efectivos esos cambios que toman tiempo, la gestión termina traicionando ese objetivo, ¿no? Y ya el cumplimiento colaborativo viene desde el 2023, pero hasta el día de hoy poco se ha hecho y vemos que la situación no ha cambiado. Y si siguen habiendo cambios abruptos de superintendentes, creo que no tenemos mucha certeza y muy buena predisposición para que esto cambie, ¿no? Claro, como comentaba, en realidad es bastante preocupante, sobre todo dado que la última superintendente duró tan solo un mes. El último superintendente, sí, Tobar, estuvo solo un mes. Sí, tal cual. Bien, ya resumiendo un poco, existen en realidad varias causas estructurales que ocasionan la conflictividad, como las demoras procesales, los excesos probatorios, la falta de predictibilidad en sí y la desalineación en la jurisprudencia. Si tuviera que priorizar una reforma a puertas ya del año 2026, ¿cuál sería el punto de partida más urgente? Bueno, la fiscalización, ¿no? O sea, creo que es el eje donde nacen los conflictos. Tenemos que cambiar, creo, el chip del agente fiscalizador. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, desde la pandemia? La pandemia nos obligó al distanciamiento y a que todo sea virtual. Y el procedimiento de fiscalización se tornó un procedimiento a distancia. A diferencia de antes, que teníamos la visita del fiscalizador a las oficinas, notábamos si estaba convencido de lo que le mostrábamos y podíamos explicarle, podía conocer el negocio, ¿no? Yo creo que esa falta de presencialidad nos ha jugado mucho en contra. Ahora justamente la SUNAT está obligando a sus fiscalizadores a que vayan al menos 2 veces o más a visitar al contribuyente, un poco para generar esas interacciones necesarias, ¿no? Porque lamentablemente la distancia y la tecnología nos terminó divorciando del fiscalizador y que no podamos medir cómo él está entendiendo el negocio, las pruebas que le alcanzó, y a veces también lamentablemente una gestión como que se acumulaban requerimientos, no sabía exactamente la posición del fiscalizador y soy sorprendido con la notificación de 4 conclusiones de requerimientos y al día siguiente un 7.5 y nunca tuvo un espacio de defensa, ¿no? Entonces creo que es necesario trabajar mucho en la fiscalización, tratar de que haya una dinámica y una confianza justamente entre el contribuyente y el fiscalizador, que haya una capacitación también del fiscalizador en materia de la aplicación de las normas, en afinar mejor el tema probatorio, ¿no? De establecer estándares pues, formalistas altísimos, sino una adecuación del análisis probatorio. También hay algunos temas normativos, sin duda, como el tema de los servicios intragrupo, que creo que merecen un cambio normativo porque se está prestando arbitrariedad, pero yo me focalizaría en lo que es fiscalización, ¿no? Porque ahí surgen los conflictos, ¿no? Y tal vez se prospere alguna iniciativa de un acuerdo conclusivo, sería ideal para tratar así de evitar seguir alimentando ese sistema con más procesos y más procedimientos que terminan generando que sea insostenible en el tiempo. No queremos, o sea, si todo sigue así y no cambiamos, de acá a 2 años, 3 años más habrá que crear 7 juzgados más a los 12 que ya existen y 2 salas más a las 3 que ya existen para soportar toda la carga de conflicto, ¿no? Y creo que esa no es la idea, la idea es atacar el problema desde cero. Desde la raíz, un momento. Bien, doctor, y ya para ir cerrando la entrevista,
Desde su experiencia como abogado, académico y observador del sistema, ¿cuál cree que es el papel que deben asumir jóvenes tributaristas como nosotros en la búsqueda de un sistema más predecible, justo y equilibrado? Bien, yo creo que primero buscar la excelencia en su formación jurídica y en el perfil ético, ¿no?, de todo abogado, ¿no? Y principalmente un tributarista, ¿no? De hecho, muchas discusiones, por no decir la mitad de las no probatorias, básicamente es interpretar bien el derecho. Tenemos lamentablemente un sesgo a ser literalistas en materia tributaria, ¿no? Como no podemos interpretar de forma extensiva ni restrictiva, tendemos a veces y equivocadamente a un literalismo. O sea, lo que está en el texto del dispositivo automáticamente lo tomamos como norma, lo que no es así. La norma es el espíritu de lo que está ahí, de la ley. Hay que interpretar el texto con los métodos de interpretación con los que gozamos, que no solo es el literal, sistemático, latilegis, teleológico, y obviamente bajo los principios de la Constitución también, ¿no? Para no llegar a interpretaciones o a normas que son totalmente arbitrarias, ¿no? Si eres un buen abogado y un buen intérprete de la norma, yo creo, y si todos lo fueran así, si todos lo fuéramos, al menos están en ustedes como las nuevas generaciones que tendrán la posición de abogados, la posición de jueces, de vocales del tribunal fiscal o de fiscalizadores, yo creo que muchos de los problemas que tenemos de conflictividad se reducirían porque ya no existirían discusiones tan elementales. Lamentablemente hay jueces, vocales, hasta a veces la Corte Suprema, que terminan interpretando de forma mala la ley, ¿no? Y uno espera que alguien con una jerarquía que lo resuelve no llegue a esos resultados, ¿no? Hay un tema de formación que necesitamos tratar de fortalecer en los jóvenes, y yo los desafío justamente a que estudien, a que busquen la excelencia en lo que hacen, desde los primeros papeles que pueden tener como practicantes. Yo creo que aprovechenlo y nada, y la mejor de las suertes en su formación, sin duda, ¿no? Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Y ya para finalizar con la entrevista, la última pregunta es, si tuviera que resumir en una frase su diagnóstico sobre el sistema tributario peruano actual, ¿cuál sería? Diría que es tan impredecible y cambiante como nuestro clima o nuestro tráfico. Así impredecible, ¿no? Pero con la esperanza, ¿no?, de que esto pueda cambiar. O sea, decisión política sin duda es lo que va a determinar un cambio, ¿no? Pero lamentablemente estamos en un sistema muy impredecible, ¿no? Y la conflictividad justamente es una expresión de eso. Bien. Muchísimas gracias, espectadores, por acompañarnos el día de hoy. Hemos llegado al final de la entrevista con el doctor David Santa Cruz. Gracias.